Saludos cordiales, estimados participantes del módulo 5, evaluación por competencia. En esta ocasión vamos a dar inicio al contenido de la semana número 1, que estará siendo desarrollada desde el día 5 de septiembre a lo que es el 11 de septiembre. Y para lo cual vamos a iniciar compartiendo pantalla y de esta forma interactuar un poco con lo que son los contenidos que se encuentran alojados dentro del aula virtual. Tenemos el módulo 5, evaluación por competencias. Hablar de lo que es evaluación es hacer un camino de abrir un nuevo paradigma, hacer un cambio de paradigma, porque hemos sido formados en lo que es una metodología tradicionalista, donde solo se le brindaba importancia al área cognitiva de los estudiantes, pero la formación educativa va evolucionando, ha tenido muchos cambios de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las estrategias a utilizar, de acuerdo a las metodologías y a la mejora continua que existe dentro de la educación. Es por ello que de acuerdo a esta importancia, esta formación educativa que ha venido evolucionando y cada método ha venido evolucionando y respondiendo a una necesidad, es importante que ahora podamos evaluar aspectos que no se tomaban en cuenta y aspectos que muy probablemente son necesarios para requerimientos de competencias, es decir, evaluar lo que son habilidades, evaluar lo que son destrezas, evaluar lo que son conocimientos como un todo, de una forma integral dentro del proceso de formación en educación, ¿verdad? Es por ello que en este módulo de evaluación por competencias vamos a responder a dos preguntas principales en esta semana. La primera, ¿qué comprendemos por evaluación? Y la segunda, ¿cómo evaluaría usted a sus estudiantes? Si yo le pregunto así de forma abierta, sin un estudio previo, ¿qué comprendemos por evaluación? Podemos tener muchas referencias de acuerdo a la experiencia que cada uno de ustedes ha tenido como docente dentro de las aulas. Y podemos destacar, por ejemplo, que comprendo por evaluar un proceso de valoración de aprendizaje o puede ser medir algunos parámetros que previamente han sido diseñados de acuerdo a los requisitos, de acuerdo a los conocimientos, de acuerdo al proceso de aprendizaje que estamos llevando, o puede ser el método por el cual se evidencia el conocimiento de su aplicación de lo que puede ser una planeación didáctica dentro de una asignatura. Lo importante es que cada uno de los elementos forma parte de un proceso de evaluación. Entonces, cuando hablamos de qué comprendo por evaluación, es todo aquello que me va a permitir tener parámetros previos de medición para ver de forma global la comprensión de contenidos, la aplicación de contenidos, la reflexión de contenidos, la puesta en práctica de todos estos contenidos y saberes que se están desarrollando dentro de una asignatura. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes? Si decimos que tenemos que hacer un cambio de paradigma, antes se evaluaba a través de una escala numérica. No vamos a quitar esa escala numérica, ya vamos a hablar un poco de ello. Sin embargo, tenemos que cambiar un poquito el paradigma, no quedarnos solo con la evaluación teórica de contenido muy plano, muy textual, sino que empezar a evaluar por competencias todas aquellas destrezas, habilidades, actitudes, valores, conocimientos que los estudiantes están desarrollando. Entonces, ¿cómo voy a evaluar a los estudiantes? Lo voy a hacer por medio del desarrollo con el ejemplo. Es decir, poniendo en práctica las competencias alcanzadas a través de lo que son rúbricas, a través de lo que es medir alcances de competencias, a través de lo que es medir parámetros o pruebas diagnósticas. Y para ello es que nosotros vamos a aprender qué es la evaluación por competencia. Entonces tenemos lo que es la evaluación por competencia y que tradicionalmente se ha venido trabajando como lo que es un proceso de evaluación que va
paso a paso y que responde a ciertos cuestionamientos que nosotros mismos están implícitos dentro de nuestra planificación. Por ejemplo, ¿qué voy a evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Con qué criterios voy a evaluar? ¿Con qué pruebas o cómo determino el nivel de aprendizaje? ¿En qué momento voy a evaluar? ¿Con qué estrategias voy a evaluar? ¿Y cómo voy a informar acerca de esta evaluación? Es importante que nosotros comprendamos, ¿verdad? Cómo darle respuesta a cada una de estas 8 interrogantes o cada una de estas 8 preguntas que me van a permitir desarrollar lo que es un proceso de evaluación paso a paso. Tradicionalmente la evaluación se ha visto como una asignación de una nota y podemos verificar a través de esta nota si alguien aprobó, si alguien reprobó, si alguien es bueno, malo, regular. Eso ha sido un proceso tradicional. Ahora, a través de lo que es una planificación moderna y basada por competencias, hacemos referencia a lo que es un proceso mediante el cual se recopilan evidencias que me van a ayudar a verificar qué es lo que están haciendo mis estudiantes dentro del aula de clase, cómo están aprendiendo los estudiantes dentro del aula, cómo aplican los principios y los valores, cómo hacen, cómo se desarrollan, cómo actúan los estudiantes. Y todo esto lo hacemos mediante un juicio o mediante un dictamen de evidencias. Estas evidencias están tomadas con criterios preestablecidos durante lo que es la planificación didáctica. Por eso, ahorita ya estamos en un módulo número 5 en el cual usted ya vio una introducción al uso de las tecnologías, usted ya vio qué es una planeación didáctica, qué es una secuencia didáctica, cuáles son todas aquellas estrategias y metodologías a utilizar dentro de una secuencia didáctica basada en competencias. Ahora es momento de que todo lo que ya se planificó dentro de esta secuencia didáctica lo pongamos en práctica, pero también lo evaluemos para verificar el grado de conocimiento y más que todo el grado de aplicación y desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. De esta forma, el estudiante tiene una retroalimentación de lo que son sus procesos de aprendizaje, puede ir mejorando con idoneidad el desarrollo de todas sus competencias. Entre los cambios más fundamentales que nosotros podemos tener de cambios de paradigma, es importante, y aquí quiero hacer mucho énfasis, es importante que dejemos de poner detalle o de hacer énfasis en la evaluación cuantitativa y que nos pasemos a una evaluación general por competencias. Esto no quiere decir que vamos a dejar o que ya no va a existir el famoso examen de conocimiento, que van a dejar de existir los tests. No, eso no va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque son sumamente necesarios para poder medir lo que es la parte de conocimiento teórico general. Pero nos vamos a enfocar, no los vamos a quitar, ahí están, los vamos a seguir utilizando, más que nuestro sistema de educación, Ministerio de Educación, nos rige bajo una evaluación numérica, pero no los vamos a quitar. Simple y sencillo, vamos a enfocar hacia otras arístidas la evaluación de una forma general, centrándonos en lo que son las fortalezas de los estudiantes para que ellos puedan mejorar como una educación continua sin etiquetar a los estudiantes con reprobado, aprobado, bueno, malo, no, al contrario, que puedan generar o considerar el desarrollo de lo que es el talento de cada uno de los estudiantes y esto articulando lo que son metas educativas generales
con metas de formación, identificando aspectos como el desarrollo de la formación colaborativa. Ya vimos en otros módulos qué es una formación colaborativa, ya vimos cuáles son todas aquellas herramientas que nos permiten trabajar de forma colaborativa, lo que es un aprendizaje, lo que es una toma de decisiones. Y así vamos impulsando que nuestros estudiantes vayan desarrollando todas aquellas habilidades, todas aquellas destrezas que más adelante les van a ayudar a resolver problemas, a tomar decisiones y a recordar que la resolución de problemas y tomas de decisiones no son de una sola vía, no son de una sola persona, sino que en el mundo real, donde vayan a poner en práctica todo lo que están aprendiendo, van a trabajar en equipos, van a trabajar en unidades de trabajo, en departamentos, en colaboración con otros compañeros de trabajo, en los cuales van a tener que poner en práctica todas estas destrezas, todas estas competencias que hoy se están formando dentro de cada una de las aulas. Vamos a llevarlos a que sean personas inmersos dentro de un área de trabajo funcionales, y no solo funcionales, sino que al mismo tiempo van a poder tener lo que es criterios, sus propios criterios, van a poder planificar, van a poder interactuar con los demás. ¿Por qué? Porque ya han tenido un proceso de formación basado en competencia. Todo esto, el poder respondernos qué evaluar y cómo evaluar por competencias, qué es la evaluación por competencias, qué es la evaluación y por qué evaluar. Todo esto nos permitirá formar lo que son ciudadanos competentes, con proyectos de vida éticos, apoyados a lo que es el actuar e involucrarme con un análisis crítico constructivo de lo que serían los logros que yo puedo tener en una toma de decisiones. Es rescatar todos aquellos valores fundamentales que se ven en el día a día y que de acuerdo a cada una de las especialidades van a poder ser estudiantes o profesionales íntegros a la hora de ejercer su título. Eso es lo que nos permite desarrollar lo que es la evaluación por competencias. Vamos a poner por acá un momento. Vamos a continuar. Voy a dejar de compartir un momento y vamos. Ahora bien, pasa algo muy importante. Vamos a reactivar por acá. Pasa algo muy importante y es cuáles son las características que el enfoque socioformativo me orienta acerca de la evaluación por competencias. Y en esta forma vamos a poder identificar que hay características que me ayudan con lo que es el enfoque socioformativo, que es el que vamos a estar trabajando en este módulo. Hemos venido trabajando en este enfoque en todo lo que va del diplomado. Pero es importante recordar cuáles son aquellas características que este enfoque socioformativo me permite trabajar con mis estudiantes. Y por ejemplo, podemos ver que nos permite asumir las competencias como una dimensión más que algo particular, sino que nos permite evaluar un saber ser, un saber hacer, ¿verdad? Ver todas aquellas actitudes, ver la forma como un proceso sistemático entre lo que es una persona, la sociedad, la cultura, ver una competencia de forma general, de forma global, de cómo el aprendizaje le va a ayudar al estudiante para que sea profesionales íntegros en su día a día. Esas son algunas características que podemos tomar en cuenta en cuanto al enfoque. Sin embargo, y voy a dejar de compartir un momento para poder utilizar otra pantalla. Sin embargo, tenemos lo que son tipos de aprendizaje o tipos de evaluación que vamos a estar utilizando dentro de la formación socioformativa. Y vamos a compartir por acá una pizarra. Ok, aquí estamos. Y para esto voy a utilizar otra pizarra para que podamos comprender un poquito acerca de esta temática. Cuando hablamos de evaluación por competencias,
Estamos hablando que es un proceso, todo es un proceso que me lleva a dar respuesta a lo que son interrogantes que me van a ayudar a ver todas aquellas evidencias para ver el comportamiento o el grado de conocimiento y aplicación de competencias de mis estudiantes. Sin embargo, hay algo muy importante y es cuáles son los tipos de evaluación que vamos a utilizar. Y aquí los vamos a ir poniendo, tipos de evaluación. Ok. Cuando hablamos de los tipos de evaluación, es importante que podamos rescatar cuál es el aspecto de la evaluación que vamos a trabajar, cuál es el instrumento o el tipo de informe que yo voy a estar entregando, cuál es el momento en que puedo aplicar esta evaluación, quién es el responsable de aplicar esa evaluación y cuáles son todos aquellos ejemplos de instrumentos o de procesos que yo puedo realizar de acuerdo a la evaluación que estoy desarrollando y las evidencias que puedo tener de estas evaluaciones. Entonces, cuando hablamos de tipos de evaluación dentro de lo que es la formación socioformativa, tenemos la evaluación diagnóstica y aquí vamos a ir paso a paso. Evaluación diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto de la evaluación diagnóstica? La evaluación diagnóstica es determinar los avances en la información de forma general con logros y necesidades de los que me permitan enfocarme en lo que es el apoyo al estudiante. La evaluación diagnóstica es ese buscar en nuestros estudiantes cuáles son los presaberes que ellos tienen. ¿Cuál es el objetivo de ver estos presaberes? Poder focalizar un refuerzo, poder dar una retroalimentación y en base a esa retroalimentación o ese refuerzo, poder dar continuidad al desarrollo de conocimientos, al desarrollo de competencias de una forma más general. Es para poder hacer un examen o una evaluación diagnóstica, yo lo puedo hacer de una forma formal, una forma informal, ¿verdad? Pero siempre dentro de nuestras planificaciones es importante dejarlo reflejado. Lo puedo aplicar en cualquier momento dentro de lo que es mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo puedo utilizar al inicio de una unidad. Lo puedo utilizar cuando yo quiero evaluar qué tanto saben de un tema específico. Por eso es una evaluación diagnóstica para determinar conocimientos previos. El responsable de esta evaluación diagnóstica es el docente, son los estudiantes. Si yo quiero hacer una evaluación diagnóstica de forma global, también puede estar involucrada la sociedad, la familia. Pero también tenemos lo que es una evaluación, que es una evaluación continua. Su nombre nos da referencia a una evaluación continua. La evaluación continua es aquella que nos permite formar el talento y buscar la mejora continua o estar en constante aprendizaje para poder corregir conocimientos cerrados, para poder reforzar conocimientos, para poder implementar acciones de apoyo, de aplicación a través de estos conocimientos. Esta educación continua es durante la formación. Aquí nosotros no dejamos de aprender, esto es durante la formación. En cualquier momento usted puede estar en una evaluación continua. ¿Por qué? Porque de repente usted quiere mejorar. Esto es un proceso que puede ser autodidacta. El estudiante se somete al estudio autónomo de lo que es el aprendizaje que está llevando en un aula y él mismo puede hacer una evaluación continua de cómo está, qué es lo que está haciendo, en qué momento necesita un refuerzo, cuáles son aquellas áreas que necesita mejorar. Esa es una evaluación continua. Pero también tenemos una evaluación sumativa y es la que la mayoría conocemos, una evaluación sumativa. La evaluación sumativa
es muy formal, se da durante lo que es la formación o durante lo que es el desarrollo de una cátedra, por lo general, a final de cada uno de los bloques de aprendizaje, si no es que al final de una capacitación, al final de un curso, se da lo que es una evaluación sumativa o una evaluación de acreditación, se puede llamar, y lo que hace es determinar de manera formal el nivel de logros de las metas esperadas o de las metas estipuladas dentro de un proceso de enseñanza. Por ejemplo, dentro de la universidad tenemos 3 registros para pregrado y en cada uno de los registros se hace una evaluación sumativa que me permite verificar el grado de aprendizaje de conocimientos. Ok, entonces estamos haciendo una evaluación formal durante un bloque X del aprendizaje y ¿quién lo hace? Lo hace el docente. El docente es el encargado de realizar esta evaluación. Ahora bien, acordémonos que estamos trabajando un tipo de evaluación socioformativa que lo que nos permite es ver de forma global. Entonces también podemos tener una evaluación para la certificación. ¿Y qué quiere decir esta evaluación para la certificación? Es cuando necesitamos aprobar un estudio. Es para determinar lo que es la idoneidad para desempeñar un conjunto de acciones. Por ejemplo, un grado académico para determinar que es licenciado, para determinar que es arquitecto, para determinar que es abogado. Es para determinar la idoneidad de conocimiento para poder realizar una acción. Es algo formal, se da siempre al final de lo que es un periodo educativo, pero el responsable de realizar esta acreditación siempre es una entidad acreditada. Puede ser, por ejemplo, la universidad acredita a los futuros profesionales, una unidad, en el caso de interno, la unidad de vicerrectoría acredita a sus docentes capacitados en tal área. Entonces ya esto es una evaluación de acreditación. Sin embargo, todos esos tipos de evaluación tienen lo que son evidencias de cada uno de ellos. Pero para todos estos tipos de evidencias tenemos que conocer que hay diferentes, para evaluar, tenemos diferentes tipos de evidencia. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las evidencias que vamos a estar trabajando o cómo las vamos a estar relacionando con el proceso de aprendizaje en este módulo. Las evidencias, ojo, tipo de evidencias. Estábamos hablando en la lámina anterior de los tipos de evaluación socioformativo. Tenemos evaluación diagnóstica, evaluación continua, evaluación sumativa, evaluación para la certificación. Pero todo ello me lleva a las evidencias. Si yo necesito evaluar, necesito recopilar evidencia. Yo puedo tener evidencias, ojo, evidencias de conocimiento. ¿Cuáles son estas evidencias de conocimiento? Son todas aquellas pruebas escritas. Hoy por hoy son digitales, ¿verdad? Dentro de las plataformas. Pruebas escritas pueden ser todas aquellas pruebas orales. ¿Por qué no hacer un examen oral de conocimiento? Son todos aquellos ensayos que hacen sus estudiantes. Puede ser un ensayo, un resumen ejecutivo. Esas son las evidencias para una evidencias de conocimiento que puedo tener dentro de la evaluación por competencias. Pero también yo necesito evidencias. Para poder evaluar por competencias, necesito evidencias de lo que es el saber hacer. Son las arístidas que miden los conocimientos. ¿Cómo voy a evaluar lo que hacen mis estudiantes? Ok, a través de un audio, que ellos puedan crear un audio, que puedan crear un video, que puedan crear un testimonial, por ejemplo, en debates dentro de aula, dentro de foros virtuales, pueden crear un testimonio, pueden crear un debate sencillo.
puede crear lo que es un registro de observaciones que usted vea los pasos a pasos de lo que están haciendo dentro de una práctica de laboratorio. Entonces ahí son prácticas de laboratorio observables. Esas son evidencias. Ahora bien, también tenemos que ver por aquellas evidencias del saber ser. Entonces tengo evidencias del saber ser. ¿Cuáles son estas evidencias del saber ser? El saber ser involucra mucho lo que son los principios y valores. Cuando hablamos de evaluación por competencias, estamos evaluando que yo no voy a medir cuantitativamente solo conocimientos, sino que yo necesito englobar todo el aprendizaje que el estudiante está desarrollando, que está aprendiendo, que está poniendo en práctica. Entonces voy a evaluar conocimiento, voy a evaluar lo que él hace, voy a evaluar su ser y voy a evaluar un producto final. El saber ser evalúa los principios, es la parte que me evalúa principios y valores. Por ejemplo, cómo pone en práctica algún valor de la universidad, por ejemplo, la excelencia. ¿Cuáles son las actitudes que el estudiante tiene dentro del aula, que el estudiante tiene dentro de un foro, que el estudiante realiza en el desarrollo de un ensayo? ¿Cómo es que yo veo la actitud de él? Actitud. ¿Cuáles son las pruebas de esas actitudes? ¿Cómo está su autoevaluación o autovaloración de este estudiante? En la parte sociodramática, cómo se comporta el estudiante. Entonces, esto es lo que vamos a evidenciar dentro de las evaluaciones por competencia. Pero también tengo otra evidencia a trabajar dentro de lo que es la evaluación por competencias y tengo que trabajar una evidencia de producto. ¿Qué es eso, evidencia de producto? Son todos aquellos documentos, todos aquellos proyectos, todas aquellas actividades, informes finales, exposiciones, seminarios, todo aquello que él desarrolle como producto final. Por eso se dice que trabajar por competencias, una asignatura, es donde el estudiante es el autor principal. Ya el docente no es el actor principal, es el estudiante. Por ende, como el estudiante es el actor principal de este proceso de enseñanza-aprendizaje, él tiene que desarrollar un resumen, hacer una práctica de laboratorio, entregar un proyecto final. ¿Por qué no hacer proyectos integradores dentro de nuestras asignaturas donde el estudiante en cada uno de los periodos usted puede planificar un entregable que garantice que el estudiante no solo sabe la teoría, sino que también domina la práctica y lo está ejerciendo? ¿Por qué no darle a un abogado un caso real que lo pueda interpretar, analizar, poner en práctica, dar sugerencias, aun y cuando este quizás ya esté desarrollado este caso por otro profesional, pero que él pueda tener la experiencia de poner en práctica los conocimientos que está adquiriendo? A un médico, ¿por qué no darle a desarrollar una práctica clínica para que él pueda determinar las patologías de un paciente X y ver qué tanto de acierto tiene al final de la asignatura para poder medir sus logros, no solo en conocimiento, sino que en su saber ser, su saber hacer y poner en práctica todo lo que están desarrollando? Entonces, esas son las evidencias que nosotros buscamos dentro de la evaluación por competencia. De acuerdo al tipo de evidencia, así son los instrumentos que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, si yo tengo evidencias de conocimiento, yo sé que yo puedo utilizar lo que son cuestionarios o lo que son los exámenes, los test de evaluación, tanto en presencial como en virtual. Yo puedo crear cuestionarios dentro de la plataforma. ¿Cuáles son aquellas evidencias que tienen que ver con el proceso?
es decir, con el hacer, la guía de observación. Y yo tengo guía de observación, si lo hace, no lo hace. Tengo rúbricas y acordémonos que las rúbricas pueden ser rúbricas analíticas, pueden ser rúbricas sintéticas. Tengo listas de cotejo y yo estoy evaluando el saber hacer, el proceso. ¿Cuáles son aquellas evidencias del producto? Ok. ¿Cuáles son las evidencias del producto? Listas de cotejo, guías de observación, rúbricas analíticas. ¿Cuáles son las evidencias para lo que la mayoría nos cuesta acerca de lo que es la actitud? Observación, listas de cotejo, rúbricas analíticas. Usted las puede utilizar como instrumentos de evaluación para competencias. Esto es lo que vamos a estar trabajando en todo este módulo, esperando en Dios que nos alcance el tiempo para poder poner en práctica cada uno de ellos. Para poder evaluar, tengo que evaluar situaciones de mi mismo contexto. Para poder evaluar por competencias, tengo que ver los productos y las evidencias que se están generando, evaluar lo que es el desempeño mediante la puesta en práctica y pertinente de lo que son los saberes, ver cuáles son esos instrumentos, ver cómo se puede colaborar. Por eso se llama una formación socioformativa. ¿Por qué? Porque permite la colaboración. Ya vimos cuáles son los instrumentos en otros módulos colaborativos para poder trabajar lo que es el talento y la mejora del desempeño. Vamos a ver lo que son los niveles de dominio que las personas buscan, que los estudiantes buscan, lograr cada uno de estos niveles para poder actuar ante lo que es una situación problemática y al mismo tiempo socializarlo. ¿Por qué no? Si un estudiante hace una buena investigación, hace un buen laboratorio, pone en práctica algo, ¿por qué no socializarlo? Todo eso es lo que vamos a estar trabajando en este módulo. Ahora bien, para dar una pequeña conclusión, ¿qué significa evaluar por competencias? Aquí vamos a dejar de compartir ya para ir dando la conclusión. ¿Qué significa evaluar por competencias? Evaluar por competencias significa que yo voy a suponer o voy a diseñar más bien. Voy a diseñar instrumentos en los cuales los estudiantes me puedan demostrar o ver las evidencias de que puedan realizar las tareas exigidas dentro de lo que es una secuencia didáctica. Evaluar por competencias significa basarme en criterios, comparar el desempeño real, el desempeño actual de mis estudiantes en momentos determinados con criterios específicos asociados a lo que es toda la planificación que yo tengo ya desarrollada con antelación de lo que es la asignatura. Un criterio de desempeño define lo que son los estándares de calidad con los que vamos a desarrollar la competencia y con la cual vamos a tener resultados efectivos dentro de lo que son las evaluaciones. Y algo muy importante, ¿cuáles son las ventajas que conlleva la evaluación por competencia dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las ventajas que podemos ver es que dentro de la enseñanza el profesor, el docente, el facilitador, el tutor virtual puede identificar todas aquellas áreas de las instrucciones que necesitan una mejora continua. El tutor puede constatar lo que son las competencias logradas de sus estudiantes en un nivel personal y en un nivel global dentro de una sociedad. El tutor puede aportar evidencias de las habilidades, destrezas y logros alcanzados de sus estudiantes. Al mismo tiempo, dentro de lo que es el desarrollo del aprendizaje, la ventaja de evaluar por competencias es que mejoramos el proceso que el estudiante está desarrollando en el desarrollo de sus conocimientos. Motivamos a los estudiantes a que puedan saber
cómo se van a evaluar. Y eso es sumamente importante porque se recordarán allá en el módulo número 2 que se les decía dentro de la planificación, usted tiene que decirle, socializarle al estudiante, hacer un encuadre de trabajo de toda la asignatura, indicándole cuáles van a ser aquellas evaluaciones sumativas, cuáles son aquellos criterios de evaluación a los cuales ellos se van a someter. Y de esta forma el estudiante conoce cuál es el método por el cual se le va a evaluar y se motiva a lograr las competencias que ahí están previamente diseñadas. La evaluación por competencia ayuda a que el estudiante pueda determinar su propio progreso de aprendizaje y de esta forma identificar todas aquellas áreas en las cuales ellos son competentes, son fuertes, dominan esas áreas y todas aquellas áreas que son débiles, todas aquellas áreas que necesitan una retroalimentación, una evaluación continua, todas aquellas áreas que necesitan un poquito más de conocimiento, un poquito más de empeño para lograr el aprendizaje. Nos permite conocer cuáles son aquellas competencias que vamos a lograr. Es por eso que la evaluación por competencias dentro de todo el proceso de desarrollo y aprendizaje basado en competencias es sumamente importante. ¿Qué debe ser medido en una evaluación por competencias? Los conocimientos. No vamos a dejar de lado los conocimientos. Claro que los vamos a seguir utilizando. Lo que vamos a hacer es que el énfasis del conocimiento no es el área principal. El énfasis lo vamos a poner en la evaluación de actitudes, en la evaluación de ejecución, en la evaluación de habilidades y destrezas, en el desempeño afectivo que el estudiante va a desarrollar para lograr competencias esperadas, íntegras y que sean funcionales para la toma de decisiones ya en un día a día como futuro profesional. Eso es lo que vamos a estar trabajando en este módulo, en esta primera semana. Por ahí en el aula virtual yo le motivo a que pueda entrar, visualice las actividades que están. Tenemos un foro de participación, tenemos una actividad de tipo tarea. Todas las actividades se cierran el próximo domingo 11. Tenemos espacio para poderlo realizar. Si hay alguna duda, alguna consulta, está el foro dentro de lo que es la semana. Tenemos la mensajería interna y si es algo técnico, también me pueden escribir a mi correo electrónico o al grupo de WhatsApp que se va a estar activando. Desearles muchos éxitos y muchas bendiciones.